Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios nuevamente en esta mañana, preparando nuestro corazón para adorar al Señor también y también poder ser alimentados con la palabra de Dios. Hoy en estos días hacía una pequeña encuesta en la vida de los hermanos para saber cómo andamos en nuestra vida de oración y en nuestra lectura bíblica. Y creo que es algo importante que muchas veces nosotros descuidamos. En nuestra vida tenemos que tomar alimentos porque es algo necesario en nuestra vida y así debería ser en relación con la palabra de Dios. Bien, entonces hoy en este día vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema el hábito de la lectura bíblica. Y quiero mencionar aquí dos versículos muy conocidos que nos hablan acerca de la importancia de tener ese hábito en nuestra vida diaria. Uno de ellos lo encontramos allí en Josué, capítulo 1, versículo 8, donde la Escritura nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche es el mandato que Dios nos manda en su palabra. El otro versículo lo encontramos en el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y podemos reflexionar en estos dos versículos, aunque hay más textos en la palabra de Dios que nos mencionan acerca de la importancia de la lectura bíblica en nuestra vida como cristianos. Entonces, hoy vamos a meditar en este tema, el hábito de la lectura bíblica. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te damos muchas gracias porque nuevamente nos das la hermosa bendición de tener la vida, de tener las fuerzas, la salud y poder adorarte. Te rogamos tu bendición en este día, en todo tu pueblo, en el mundo entero, y que podamos gozarnos en ti. Gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, el hábito de la lectura bíblica. Y vamos a desarrollar este tema. Vamos a tomar en cuenta algunos puntos importantes en relación a este tema. Primeramente vamos a ver, el hábito de la lectura bíblica requiere disciplina y método. Allí la escritura nos dice, el que acabamos de mencionar, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando menciona libro de la ley, se refiere al Pentateuco, o ley como lo conocemos, los primeros 5 libros, pero el mandato puede aplicarse a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, el hábito de la lectura bíblica requiere disciplina y también requiere un método, la forma en que nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. Hay una hoja de control donde podemos ir marcando cada capítulo o los capítulos que vayamos leyendo y así de esa manera ir viendo lo que hemos leído en relación a la palabra de Dios. ¿Y cuándo vas a leer?
Bueno, la Escritura dice diario, nunca, día y noche vas a meditar en la palabra de Dios. Entonces, eso es diariamente y esto naturalmente requiere disciplina. Leer la palabra de Dios cada día. Tiene que formarse un hábito de hacerlo. Nosotros tenemos otros hábitos, cosas que hacemos diariamente, pero tal vez la lectura bíblica nos ha costado un poco de trabajo el que sea un hábito de que podamos leer cada día la palabra de Dios. ¿Y cómo leer la palabra de Dios? ¿Qué método voy a seguir? Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes ya le dieron lectura a toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis? Tal vez algunos ya lo hicieron alguna vez en su vida, otros lo han hecho varias veces, han leído la Biblia entera, pero tal vez algunos hermanos ya tienen varios años de ser cristianos y nunca han leído la Biblia de principio a fin, porque tal vez no le han dado esa importancia o no ha habido ese hábito, no ha habido esa disciplina. Hay algunas maneras en que nosotros podemos leer la palabra de Dios en determinado tiempo. Hay planes para leer en un año. Los que acostumbran el pan diario, viene ahí un plan para leer por un año. Pero yo quiero mencionarles algunas formas o algunos métodos que podemos usar para leer la Biblia. Y si quieres leer la Biblia en un año, si tú lees durante la semana 23 capítulos, 3 capítulos diarios y un día de la semana 5, en total serían 23, estarías leyendo la Biblia en un año. Estarías terminando 2 días antes de que finalice el año toda la Biblia, leyendo 3 capítulos diarios y 5 cualquier día de la semana, que sean un total de 23. Si quieres leer la Biblia en año y medio, tendrías que leer 15 capítulos a la semana, 2 cada día y un día 3. Serían en total 15 y estarías terminando en año y medio la lectura de toda la Biblia. Pero si quieres leerlo en 3 años, tendrías que leer un capítulo diario y un día de la semana 2 capítulos. En total serían 8 y estarías terminando de leer la Biblia en el mes de noviembre del tercer año. Entonces, prácticamente en 3 años estarías leyendo toda la Biblia. Y de esa manera nosotros podemos organizarnos para alimentarnos de la palabra de Dios. Pero esto requiere disciplina y elegir un método a seguir para que cada día podamos estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, espero que los que tenemos este problema podamos disciplinarnos y podamos adoptar un método que mejor se venga a nuestro tiempo, pero que cada día la palabra de Dios sea nuestro alimento. El hábito de la lectura bíblica, en segundo lugar, requiere una actitud correcta. Una actitud correcta. Y en esta actitud entonces tenemos que rechazar las excusas. Porque si yo pregunto, ¿por qué no has leído tu Biblia? Naturalmente nosotros vamos a poner excusas. Y hay que rechazar esas excusas. Y quiero mencionar algunas excusas, las más comunes que ponemos por la falta de lectura bíblica. Bueno,
La primera es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Es una excusa que ponemos para no leer la palabra de Dios. Otra excusa, estoy muy cansado. Otra excusa, no puedo encajarlo en mi horario. Otra excusa, cada vez que me pongo a leerla me entra sueño. La que sigue es que no aprendo nada. Otra excusa, mi esposa me llama fanático cuando me ve leyéndola. Otra excusa, no entiendo la Biblia. Otra, mis padres se molestan. Otra, dicen que uno se puede volver loco leyéndola. Otra es que me hace sentir remordimientos, entonces mejor no la leo. Otra es muy aburrida. Otra excusa, me da pena que me vean leyéndola. Otra excusa, puede ser que la interprete mal y mejor no la leo. Y una última excusa, ya casi no veo, entonces no puedo leer. Había una hermana que ella no sabía leer, pero ella me decía, yo cada día pongo la Biblia para escucharla porque ella tenía el Nuevo Testamento en audio y de esa manera ella se alimentaba. Entonces, algunos decimos, es que casi ya no veo, por eso no puedo leer la Biblia. Y aquí quiero mencionar aquí un relato, una historia que un hermano comentaba. Un pastor llegó a la casa de una hermana y el hermano le preguntó acerca de cómo iba en la lectura bíblica. Y la hermana le dice, pastor, es que no hallo mi Biblia, por eso ya tengo varios días que no la he podido leer. Entonces el pastor le dice, bueno, hermana, ya que estoy aquí en su casa, pues déjeme compartirle de la palabra de Dios. Dice, tráigame su Biblia. Y cuando la hermana va por su Biblia, entonces la hermana dice, pastor, qué bueno que vino, mire nomás dónde estaban mis lentes, están aquí en mi Biblia. Entonces significa que la hermana pues no estaba leyendo la Biblia y ponía la excusa de que no podía ver y no hallaba sus lentes. Y así nosotros podemos poner muchas excusas, pero si queremos tener el hábito de la lectura bíblica, tenemos que rechazar las excusas. Ya no hay que poner excusas para que nos pongamos a leer la palabra de Dios. Estaba escuchando una frase que dice que en el tiempo pasado perseguían a los cristianos por leer la Biblia. Los hermanos tenían que esconderse para darle lectura a la palabra porque los enemigos no querían que ellos leyeran, aprendieran de la palabra de Dios. Los perseguían por eso. En el día de hoy, ahora tienen que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. Ahí están, ¿ya leíste tu Biblia? Y entonces no hay ese interés muchas veces en nuestro corazón por buscar más de la palabra leyéndola. Bien, entonces hay que rechazar las excusas. La segunda cosa dentro de este punto requiere una actitud correcta es amar la Biblia. Y vamos a ir al Salmo 119, versículos 113. Voy a leer 3 versículos. Salmo 119, versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo.
165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amar la Biblia. ¿Cómo puedes demostrar que amas la Biblia? El versículo 97 del Salmo 119 dice el escritor: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo puedo decir que yo amo la ley de Dios si me paso días sin dar lectura a la palabra de Dios? Entonces, hay que amar la palabra de Dios, hay que amar la Escritura. Y si no hay ese amor en nuestro corazón por la palabra de Dios, entonces pidámosle a Dios que nos dé amor por su palabra para que no pase ningún día sin leer su palabra. Y la tercera cosa, tener apetito. Requiere una actitud correcta, rechazando las excusas, amando la Biblia y teniendo apetito, teniendo hambre. Y el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, desead, tener apetito, tener hambre por la palabra de Dios. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, que en nosotros haya esa hambre por oír la palabra de Dios, yendo a ella para escuchar la voz de Dios, y nosotros leyendo esa palabra y escuchando la voz de Dios. Y otro versículo conocido, Mateo 4:4, en la tentación Jesús le responde al enemigo, después de que el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Hay algo más importante que el pan, y es obedecer la palabra de Dios, es alimentarse de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros podríamos preguntarnos: ¿por qué tomamos alimentos? ¿Por qué nos alimentamos? Porque hay esa necesidad. Nuestro cuerpo pide comida, pide alimentos, y nosotros le damos el alimento que nuestro cuerpo necesita. El Señor Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre. No solamente hay que alimentarnos del alimento físico que necesita nuestro cuerpo. También nuestra vida espiritual, nuestra alma necesita del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y entonces hay que alimentarnos de ella. Quiero hacerles una pregunta: ¿cómo se siente usted cuando tiene hambre, cuando no ha comido? Yo creo que sentimos ciertas sensaciones cuando no nos hemos alimentado. Muchas veces sentimos debilidad cuando ya han transcurrido varias horas del día y por alguna razón no hemos podido tomar alimentos. Sentimos debilidad, sentimos como que nos queremos desmayar, empieza a dolernos la cabeza, hay cierta desesperación en nosotros, nos ponemos de mal humor porque nuestro cuerpo está demandando alimento. Ahora yo le pregunto: ¿y qué siente cuando no ha leído la palabra de Dios? También creo que deberíamos de sentir desesperación. Hoy no he leído la palabra de Dios y quisiera leerlo. Hay esa ansia, esa hambre en mi corazón por leer. Debe de haber eso.
Pero muchas veces nosotros no tenemos eso y descuidamos la palabra de Dios no solo un día, sino varios días, incluso algunas semanas o meses que tienen sin tomar la palabra de Dios para leerla. Y si nuestro cuerpo siente debilidad cuando no le damos el alimento, imagínense cómo estará su alma, su vida espiritual, si no le da alimento espiritual. Por eso el diablo hace de las suyas, porque lo encuentra todo débil, no está fuerte con la palabra de Dios. Por eso es importante que se alimente de la palabra de Dios. Pero eso requiere una actitud correcta. Hay que rechazar las excusas. Ya no ponga excusas. Pídale amor por la palabra de Dios a Dios. Y pídale que le dé hambre por la palabra de Dios. Entonces hay que buscar cómo alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, en una versión, tal vez ahora dice, ahora quiero leer este mismo capítulo en otra versión para poder comprender un poco más la palabra de Dios. Pero si no toma la palabra de Dios, no creo que tome aparte otra versión para leer. Pero cuando hay hambre, entonces queremos, anhelamos, deseamos leer y leer más y más la palabra de Dios. Así como cuando uno va a un buffet. Va uno y se sirve una comida y termina y luego va y trae otro tipo de comida y termina y va otra vez a traer más comida, porque dice, quiero probar de muchas comidas. Cuando hay hambre, podemos hacerlo. Y cuando hay hambre de la palabra de Dios, no nos conformamos con leer un poco. Queremos leer y aprender más, y leemos una versión y otra versión, y poder tener una comprensión más profunda en la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que memorizar la palabra de Dios y hay que aplicarla. Naturalmente hay que obedecer la palabra de Dios. Una de las partes que no nos gusta mucho leer de la palabra de Dios, creo que son las genealogías. Ahí en primer libro de Crónicas, los capítulos del 1 al 8 nos hablan de puras genealogías. Y tal vez nosotros no sentimos deseos de leer genealogías. Pero cuando hay hambre por la palabra de Dios, Dios también nos alimenta de esa manera, y hay cosas ahí que podemos aprender de la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que cuando hay hambre, todo sabe bueno. Cuando queremos alimentos, a veces nos hacemos un poco delicados, pero cuando hay hambre en nuestro cuerpo, comemos lo que hay porque nuestro cuerpo necesita alimento. Y cuando hay hambre en la palabra de Dios, queremos leer toda la palabra de Dios. En tercer lugar, el hábito de la lectura bíblica tiene sus beneficios. Salmo 119, versículo 18, el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay maravillas, hay enseñanzas hermosas en la palabra de Dios. Y el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Leer la Biblia es más que pasar el tiempo agradablemente. Si llega a ser un hábito diario, puede cambiar su vida. Y en esta parte vamos a ver 7 maneras en que su vida puede
beneficiarse. Todos los versículos los encontramos en el Salmo 119. El primer beneficio que podemos encontrar, dice la Biblia, me ayuda a no estar en pecado. Y aquí tenemos el versículo 11 del Salmo 119, un versículo conocido. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus dichos, he guardado tu palabra. Y esta palabra, guardar, significa acaparar. Cuando tú de una manera continua, de una manera diaria, te estás alimentando de la palabra de Dios, estás atesorando, estás guardando, estás acaparando la palabra de Dios en tu corazón. Y como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, tiene esa capacidad de enseñarnos, de exhortarnos. El Espíritu Santo toma esa palabra que tenemos en nuestro corazón, pero hay que leerla. Hay que atesorarla en nuestro corazón. Por eso la Biblia me ayuda a no estar en pecado. Y quiero que recuerden esta frase. La Biblia me aparta del pecado. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con una actitud correcta, entonces la Biblia me aparta del pecado, me lleva más a una cercanía más con el Señor. Pero cuando la descuidamos, entonces el pecado me aparta de la Biblia. Cuando andamos mal, cuando nuestra relación con Dios no está bien, descuidamos la palabra de Dios y entonces el pecado me aparta de la Biblia. Entonces la Biblia me ayuda a no estar en pecado, a llevar una vida mejor delante de Dios, el llevar una vida más en santidad. Segundo beneficio, la Biblia me sostiene a través del sufrimiento. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y esta palabra, susténtame, sustentar, quiere decir levantar. Entonces diríamos, levántame según tu palabra. Y tiene varias aplicaciones esta palabra, levantar, que quiere decir afirmar, armar. Cuando leemos la palabra, tenemos más recursos para hacerle frente al sufrimiento. Cambiar, nos transforma en medio del sufrimiento, nos confirma nuestra fe, nos endereza y nos hace más estables. Entonces la Biblia me sostiene a través del sufrimiento. Tercer beneficio, la Biblia me guía en mi camino. Versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra lámpara significa destellar y aquí podemos pensar en una linterna. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Podemos caminar con más seguridad. Lumbrera a mi camino. Lumbrera significa iluminación o resplandor. También hace referencia al sol, hace referencia al amanecer. Es muy diferente caminar en la noche que en el día. En el día hay mucha luz para poder caminar con más seguridad, con más rapidez que en la noche cuando hay oscuridad. Entonces dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Podemos caminar en este mundo con más seguridad cuando permitimos que la palabra de Dios nos guíe en nuestro caminar diario. Cuarto beneficio, la Biblia me trae gozo al corazón. 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y esta palabra gozo significa estar radiante, estar brillante. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Me trae gozo al corazón, me ayuda a estar brillante, radiante, de alegría, de júbilo. En quinto lugar, la Biblia me enseña a tener sabiduría. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esta palabra alumbra significa encender, iluminar, aclarar. Cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo en la lectura de la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios usa su palabra para aclararnos esas verdades y bendecirnos. La Biblia me enseña a tener sabiduría. La Biblia también me trae paz a mi alma. 165, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Paz a mi alma. Esta paz significa, o es la palabra hebrea de shalom. Esta palabra shalom significa bienestar, salud, prosperidad. Y hay algunos hermanos que usan esta palabra para saludar. Paz de Cristo, shalom. Bienestar, salud, prosperidad. Pero también esta palabra de paz, también hay otra palabra hebrea que es shalom, que significa estar seguro en mente, cuerpo o estado. Entonces, cuando la Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha seguridad tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Hay esa firmeza, esa seguridad en su corazón. Número 7, la Biblia también me traerá de vuelta a Dios. 176, versículo. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Errante, esta palabra significa vacilar o desviarse. También quiere decir engañador o engañar, inducir. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, también ella nos da ese beneficio porque me traerá de vuelta a Dios. Tal vez yo me desvíe del camino de Dios o tal vez alguien me desvió del camino, pero ahora que tomo la palabra y el Espíritu Santo me hace ver las verdades y entender las verdades, me hace volver nuevamente al camino de Dios. Es importante entonces leer la palabra de Dios para tener estos beneficios. Y en cuarto lugar, el hábito de la lectura bíblica debe afectar todo nuestro ser. Debe afectar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Debe movernos hasta lo sumo. Y aquí quiero leer algunos versículos. Tenemos segundo libro de Reyes 22:11 y versículos 18, la última parte y el versículo 19. Y dice de esta manera,
22:11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y el versículo 18 dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, se suavizó, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces aquí vemos a Josías llorando ante la palabra de Dios cuando la escucha. Y eso debe hacer la palabra de Dios en nuestro corazón, debe afectar todo nuestro ser, nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Nehemías 8, versículos del 1 al 9, nos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hay varias horas ahí que menciona este versículo. Entonces, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matanías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Entonces, la lectura de la palabra debe afectar todo nuestro ser. Yo no sé si en algún momento de tu vida en que tú tomas la palabra de Dios y lees la palabra de Dios y Dios te muestra esas verdades de manera que te lleva hasta las lágrimas. Pero así debe ser en nuestra vida. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando tenemos hambre por la palabra de Dios, debemos de sentir esa emoción en nuestro corazón. Ahora, la palabra de Dios, le ponemos excusas, pero yo pienso que no le ponemos excusas cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios.
Nosotros no decimos, bueno, tengo hambre, pero no tengo tiempo para comer. Aunque no tengas tiempo, te das el tiempo para comer. No dices, no voy a comer porque estoy muy cansado. Aunque estés cansado, comes. Aunque no puedas encajarlo en tu horario, de alguna manera buscas cómo alimentar tu cuerpo. Aunque no entiendas lo que es la comida, sin embargo, comes y la disfrutas. Entonces no ponemos excusas para alimentarnos físicamente, pero sí ponemos excusas para alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces la lectura de la palabra de Dios debe afectar todo nuestro ser, como lo hizo en la vida del rey Josías, como lo hizo en este caso con el pueblo reunido en este lugar que lloraba, escuchando la ley de Dios. Y para terminar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar a leer la palabra de Dios? Si tú has descuidado la palabra de Dios y tienes días sin leerla o semanas sin leerla o meses tal vez sin leer la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a empezar? Y por último quiero leer Lucas 24, versículo 32 y versículo 33. Esta escritura nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No ardía nuestro corazón. Bueno, que haya ese fuego en nuestro corazón. Que de esa manera nosotros podamos tener esa experiencia al leer la palabra de Dios. Que arda nuestro corazón cuando leamos la palabra de Dios. Y así como ellos inmediatamente se levantaron para ir y llevar la noticia, de esa manera, hoy, si has descuidado la palabra de Dios, no tienes que esperar hasta mañana para leer. Levántate el día de hoy, toma la palabra de Dios, pídele perdón al Señor, pídele que te dé amor y apetito por la palabra y sé un lector con ese hábito para leer la palabra de Dios cada día. Dios te ayude a tener disciplina y perseverancia en esta importante tarea en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra nos muestra la importancia de tomar cada día tu palabra y alimentarnos de ella. Ayúdanos a hacer a un lado cualquier excusa y podamos ver la bendición de tu palabra enriqueciendo nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.